Nacho, no es un secreto que los argentinos se vieron sorprendidos por este resultado, pues se pronosticaba que en primer lugar iba a quedar el ultraliberal antisistema Javier Milei. Sin embargo, quisiera preguntarte cuáles fueron esas claves, cuál fue ese secreto que logró que Sergio Massa apuntara y quedara de primero y además con un poco más de 6 puntos de diferencia. Hubo dos factores, clarísimamente son el aparato peronista que no se había movido durante las primarias, las PASO, se puso en movimiento en estas elecciones en donde había mucho para ganar y perder. Cuando se pone en movimiento, esto implica el reparto de dádivas, de subsidios, de bolsones de comida, de promesas de trabajo e inclusive sustos, como por ejemplo decirle a la gente que en caso de que no gane Massa, van a perder sus trabajos en el Estado, inclusive detalles como por ejemplo que los días previos a las elecciones, cuando poníamos nuestra tarjeta para viajar en el transporte público, aparecía un cartel que decía: usted está pagando 60 pesos el pasaje y sin el subsidio lo pagaría 600. Esta campaña de miedo tuvo un efecto muy fuerte, junto con digamos, el reparto y de dádivas, que es muy fuerte en el interior del país, en donde hay caciques peronistas muy fuertes que hace décadas gobiernan cada distrito, y esto es lo que explica el resultado. Pero además hay otro resultado que no era el esperado, que se esperaba que Milei y Patricia Bullrich fueran los que disputaran una segunda vuelta. De hecho, los de Milei decían que ganaran en primera, pero lo más razonable era que se disputara con Bullrich. Pero también hizo efecto tanto la interna en Juntos por el Cambio como una clarísima decisión de Milei de no enfrentar a Massa y atacar la reputación de la otra parte de la oposición, con lo cual muchos de los votos de Bullrich se vieron disminuidos por esta lucha en la oposición, una lucha dentro de Juntos por el Cambio y dentro de la oposición. Todo esto favoreció a Massa, que entonces emergió no como ganador, porque todavía falta muchísimo, falta una segunda vuelta, y la cantidad de votos que obtuvo es ese 36-68, es muy baja para anticipar que va a ganar, pero claramente obtuvo una gran cantidad de votos y quedó como el que obtuvo mayor cantidad de votos, pero todavía las elecciones están muy lejos de estar decididas. Patricia Bullrich no ha dicho aún, creo que hasta el momento, a qué candidato va a apoyar. Entonces, ¿cómo se podría dirigir entonces el voto de los simpatizantes de Bullrich? ¿A Massa o a Milei? Esa es una cuestión muy interesante. Durante la campaña recién dijimos que Milei se ha dedicado a atacar a Bullrich, la acusó de terrorista, la acusó de poner bombas en jardines de infantes, y esto dio lugar a una demanda judicial de Bullrich a Milei. Es muy difícil que Bullrich se acerque a Milei, que Macri, que apadrinó a Bullrich, encuentre suficiente respaldo dentro de su partido como para hacer un acercamiento. Pero además, esto también es muy importante, durante la campaña los seguidores de Milei hostigaron de una manera muy agresiva a los seguidores de Juntos por el Cambio. De manera que inclusive si Juntos por el Cambio le pidiera a sus votantes que le volcaran su voto a Milei, resultaría muy difícil, porque el agravio centrado en una proposición muy desagradable, que es decirles viejos meados a los que criticaban a Milei o simplemente cuestionaban la factibilidad de sus políticas, hizo que dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, esto lo vimos ya reflejado en las redes, hayan tomado el voto en contra de Milei como algo personal, que va más allá de la pertenencia a Juntos por el Cambio. Y desde ayer ya se anticipan muchos seguidores de Juntos por el Cambio, esto insisto, se ve reflejado claramente en las redes, que no van a ir a votar en el siguiente turno electoral, que están proponiendo un abstencionismo o impugnar el voto con tal de no entregarle ni el voto a Milei ni a Massa. Entonces, ¿dónde va a ir ese voto? Es muy difícil de establecer. Lo que sí podemos decir es que probablemente la participación baje como consecuencia de este dilema que se le planteó a los electores que quedaron fuera del siguiente turno. Nacho, también hemos visto como Milei se ve
o lo ven quizás los argentinos como una esperanza en medio de esta crisis inflacionaria, esta crisis económica que se vive en Argentina, pero también lo asemejan con perfiles como el de Trump, como el de Bolsonaro? ¿Cómo esto puede perjudicar o cómo esto puede mover la intención de voto por los temas sensibles que a ellos se les relaciona, por ejemplo, el tema de la democracia o, por ejemplo, las instituciones? Lo que sucede es que Milei expresa un descontento con la clase política tradicional, eso es cierto, que plantea una serie de soluciones económicas muy radicales como la dolarización o la eliminación del mercado central, pero más allá de eso, su propuesta no es muy consistente. En cambio, tiene del otro lado a Massa, que tiene el aparato peronista con una doctrina que abarca no solamente la economía, sino que diferentes aspectos de la vida, que van desde la seguridad y van por cuestiones digamos, de vejez, digamos, tiene 70 años, tiene propuestas en educación, en salud, etcétera. Milei no las tiene, entonces la propuesta de Massa es mucho más integral y, como se dice, mejor malo conocido que malo por conocer. Pero además, la excentricidad de Milei supone un riesgo, porque sus posturas extremas hacen que los sectores moderados que eligieron a Juntos por el Cambio encuentren un impedimento muy grande, y para acercarse a Milei y para que Milei se modere, debería dejar de ser Milei. Esto es un personaje parecido a Bolsonaro, a Trump y a tantos otros, y con lo cual perdería apoyo de su base electoral. Por lo tanto, Milei tiene que moderarse sin dejar de ser Milei para atraer ese voto, pero la encuentra muy difícil y, sobre todo, y más allá de quien se vote, el problema es que estamos en una crisis muy, muy severa que se va a agudizar hasta el 19 de noviembre, y los consensos que se necesitan para armar un gobierno que lo supere no se ven a la vista si crece el abstencionismo y cualquiera de los dos sube con una cantidad de votos demasiado baja como para poder representar a la cantidad de electores que se necesita para hacer los cambios de fondo.